una cancha de fútbol ellos, digamos, de primera, una cancha de fútbol que pertenece, digamos, que está con toda la reglamentación a nivel nacional. Pero el problema, y tienen muy buenos jugadores, pero cuando van a Buenos Aires no los aceptan porque son bebedores, son alcohólicos, no se cuidan. Y ellos me pedían que yo le predique a los jóvenes. Yo tenía algunos ejemplos para darles, incluso hay uno de ahí del norte que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero daba a veces vergüenza en los partidos porque desbordaba. Es un muchacho de ahí del norte. Lo anecdótico que quería contarles es que justamente teníamos que reunirnos a las 9 de la noche. A las 8, no van a creer ustedes, cuando ya la gente estaba casi allí en la iglesia, cortaron la luz. No había luz. Y yo digo, bueno, vamos a clausurar, digamos, no vamos a tener reunión. Bueno, teníamos que esperar que decidan los líderes. Hay 3 caciques que hay, porque en realidad debe ser por lo menos 500 personas, digamos, familias que viven allí. Es como el Parque 9 de Julio, pero más grande, el predio. Ese es de ellos. Entonces, cuando deciden ellos, porque son las autoridades, es inapelable lo que se decide. No hay ningún joven que diga, a ver, no se discute. Entonces, cuando se reunieron, decidieron que sí teníamos la reunión. Así que invitaron a todos los que pueden estar en la iglesia y que, por supuesto, yo también avancé. Lo que quiero decirles, que en la oscuridad dijeron, bueno, ahora tenemos la palabra de Dios. No había luz. Lo que quiero decirles es que hay que estar preparado para que haya luz o para que no haya luz. Yo tenía la idea, y gracias a Dios, me estudié casi de memoria el sermón. Así que yo en la oscuridad prediqué esa noche. Quiero decirles que no debe haber obstáculo. La palabra de Dios se debe preguntar, así como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, con luz y sin luz. No debe ser un obstáculo para el Hijo de Dios, que somos nosotros sus colaboradores, los servidores de Dios, que porque no haya luz, no se predique. Se debe predicar, debemos estar. Yo me di cuenta de que debía estar preparado, no porque era demasiado inteligente. Esa noche anterior, hermanos, prediqué afuera, en un espacio vacío, pero había tanta gente y había una luz que tan solo yo la tenía, pero eso, miren, unos bichos cascarudos así, me chocaban en la cabeza y yo no podía concentrarme, no podía leer. Esa fue una noche anterior, dijo, esto no me va a pasar más, voy a estudiar de memoria y no voy a necesitar leer. Por eso, gracias a Dios, al otro día cortaron la luz y por eso pude predicar. Lo que quiero decirles es que uno tiene que estar preparado para todo. Bueno, habiendo dicho esto, que quería decirles debido a las circunstancias, digamos, es por eso, no había motivo para que no predique. Si he predicado en la oscuridad, sin luz, esta mañana también iba a predicar acá no haya luz. Porque uno tiene que estar preparado y tiene que decir lo que Dios le dice y salimos adelante. Muy bien. Ustedes saben, les cuento que el Señor Jesús cuando ascendió al cielo, allá lo recibieron los ángeles y uno de ellos le preguntó a Jesús, Señor, si fallan tus discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? Juan, Pedro, Jacobo, todos los discípulos, ¿verdad? Ellos dicen, si fallan tus discípulos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el plan B? Le preguntó uno de los ángeles a Jesús. Y Jesús dijo, no tengo ningún plan B, no hay un plan B. Mis discípulos van a ser
y serán mis colaboradores, mis servidores. Así va a ser, dijo Jesús, le dijo a los ángeles. Así va a ser. Ellos van a ser mi boca, van a ser mis ojos, van a ser mis oídos, van a ser mis pies. Esos hombres, ellos van a ser además mi plato, mi taza, van a ser todo. No hay plan B. No hay plan B. Ellos van a ser y serán mis colaboradores, mis servidores. Fíjense ustedes qué importancia para Dios, para su Hijo Jesucristo, somos nosotros, somos colaboradores. Palabra de Dios así. Y yo esta mañana voy a traer un texto para que nosotros analicemos. Y en realidad me gustaría reflexionar sobre 3 aspectos de estos colaboradores, de estos servidores de Dios, que somos nosotros. Entonces, yo voy a pedirles que leamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 18. Este texto de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 18, no lo cierren, una vez que ustedes lo tengan abierto en su Biblia, no lo cierren porque vamos a leer en 3 oportunidades. Los 3 aspectos que vamos a ver sobre los colaboradores de Dios están en este texto. Nada más que en primera instancia vamos a leer todo el pasaje para tener una idea de qué se trata, pero luego voy a tomar espacios separados para mostrar 3 aspectos de estos servidores de Dios. Dice acá la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, dice Pablo en el versículo 1. ¿Esto le estás poniéndolo? Bien, entonces dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso dice Pablo, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que ha dado el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así, sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo,
hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Estimados hermanos, si hacemos un análisis de este texto que acabamos de leer, allí, en este texto, nosotros por lo menos vamos a encontrar por lo menos 3 aspectos que sobresalen. Es decir, yo voy a tratar de exponer 3 aspectos que sobresalen en una primera visión. Hay muchas cosas que podemos sacar del texto porque es riquísimo. Desde el versículo 1 al 4, yo les dije, permanezcan ustedes con el texto ahí. Desde el versículo 1 al 4, podemos observar el primer aspecto que vamos a considerar. Dice en estos 3 versículos, Pablo explicita que acá en el versículo 3 específicamente, ya lo vamos a leer, Pablo explicita los problemas que se generan en la obra de Dios, que se generan en una iglesia. Y ahora lo vamos a leer. De manera, lo leemos a todo el texto desde el 1 hasta el 4. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, ¿por qué está angustiado Pablo? De manera que yo, hermanos, no debo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y acá dice Pablo en el versículo 3, lo detalla, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, dice Pablo, celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? El versículo 3 es contundente. Pablo está haciendo hincapié en esta cuestión tan importante. En el grupo humano, digamos, de Corintios, evidentemente había estos 3 aspectos que hacían daño a la obra. Había celos, había contiendas, había disensión. Yo les he dado a ustedes un papelito. En ese papel está descrito qué significa celo, qué significa contienda, qué significa disensión. Lo he sacado de la Real Academia, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana. ¿Y qué es lo que dice acá? Celos, los celos que tenían los hermanos allí entre ellos, era una iglesia que estaba formada. El celo es temor. Miren ustedes, léanlo. Miren. Me gustaría que lo tengamos siempre porque esto mismo ha pasado con el grupo de Jesús, que ya lo voy a tener en cuenta. El celo es temor, sospechar, es temer, sospechar, desconfiar de otro, que otro llegue a alcanzar cualquier afecto o bien que uno disfruta o pretende. Lo vamos a leer de nuevo. ¿Qué es celo? Celo es temer, sospechar, desconfiar de que otro llegue a alcanzar cualquier efecto o bien que uno disfruta o pretende. Contienda, en general, podríamos sintetizar diciendo que son riñas, peleas, disputas, altercados. Y disensiones son contrariedades o oposición de varios sujetos o propósitos, sujetos en los propósitos o en los pareceres. También son riña, son contienda, son disensiones, son altercados. Estimados hermanos, ahora nos podemos preguntar, después de haber leído y ustedes lo tienen ahí, me interesaba que lo lleven a la casa, que lo miren, porque a veces la palabra celo tiene muchísimas acepciones. Yo he sacado la acepción que corresponde a este hecho, a ese que tiene que ver con la conducta. Ahora nos podemos preguntar por qué nacen estos problemas. Una respuesta alternativa podría ser porque en la iglesia se hacen grupos que no armonizan entre ellos. Podría ser el caso histórico en las iglesias, esto ha pasado.
Y lo estoy tratando de expresar para que visualicemos, porque el problema es que somos seres humanos pecadores. Todos tenemos historias personales y experiencias en trabajo fuera de la iglesia. Muchos de nosotros participado sobre clubes sociales, en el Centro Pro Adelanto, en grupos sociales, digamos, de ayuda social. También otros hemos participado en otras actividades sociales, gremiales, políticas. Hermanos, todos nosotros venimos a la iglesia con una formación diferente. Y el problema es cómo unificamos acá. Desde el comienzo de la obra, cuando venimos a la iglesia, nosotros decimos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas, pero muy diferente a esos grupos a los que estamos nosotros acostumbrados. La iglesia es un grupo donde el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Y por supuesto, lo natural es que nosotros pensemos que por amor, nosotros como grupo deberíamos ponernos de acuerdo. Debería haber acuerdos. No tendría que haber desacuerdos. Sin embargo, hay desacuerdos. La iglesia es un cuerpo, y lo hemos recalcado muchas veces. Un cuerpo, y el cuerpo es ese cuerpo que decimos que ese es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo no puede ser desmembrado. El cuerpo es como si me cortan un brazo y yo parte de mi cuerpo. El otro día yo me hice agarrar la mano, digamos, miren, he sacudido me he golpeado con algo que tenía la campera, me dolía enormemente. Soy un cuerpo, me he golpeado la mano, pero me dolía todo. Hermanos, cuando alguno golpea o se golpea a algún hermano, y todo el cuerpo sufre. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo sufre. Porque sufre por nosotros. Voy a permitirme leer un consejo de Pablo que está en la misma epístola de Corintios, pero está al comienzo, está justamente en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17. Voy a leer este pequeño pasaje. Pablo le aconseja a los corintios. Los corintios tenían celos, contiendas, disensiones. Era una iglesia. Pablo, vamos a leer para que ustedes sientan y vean lo que Pablo piensa. Dice así, en el capítulo 1, versículo 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros disensiones, hay peleas, hay desavenencias. El versículo 12 dice, quiero decirles que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. El otro dice, yo soy de Apolo. El otro dice, yo soy de Cefa. Y hay otro que dice, yo soy de Cristo. Y dice Pablo en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ustedes han sido bautizados en el nombre de Dios, dice Pablo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También
bauticé a la familia de Estéfana. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me ha enviado Cristo a bautizar, dice Pablo. Cristo me ha mandado que predique el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No es la cuestión de sabias palabras humanas, como si nosotros quisiéramos ser más que Dios. No, Dios es el que perdona. Dios es el que da la salvación, dice Pablo. Es decir, para terminar este aspecto donde Pablo nos hace ver que debemos nosotros orar siempre. La Biblia es clara, muchas veces se dice, aún fuera de sermones, que si el diablo te ataca, ora. Porque si oras, el diablo huirá de vosotros, dice. Eso dice la Biblia. Dice el Espíritu Santo de Dios, huirá de vosotros. Cuídense, oren, pidan que Dios los ayude. Es decir, para terminar sobre este aspecto, sobre las desavenencias, me gustaría leer de nuevo el versículo 1, el versículo 10 que hemos dicho. Dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Deben estar unidos. Parece natural, porque si tienen el Espíritu Santo de Dios y tienen amor, no pueden estar desunidos. Sin embargo, la realidad es otra. El ser humano es débil. Nosotros somos débiles. Necesitamos el apoyo de Dios. Dios es dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero también dice Jesús, una cosa es saber las cosas y otra es hacerlas. Bienaventurados seréis si las hacéis, dice Jesús. El problema es que muchos de nosotros saben cosas. Miren, Palacio Gavi es un psicólogo de la calle Plata, que está por la calle Moreno, cerca de la calle General Paz. Siempre me comentó, los peores clientes que tengo son los evangélicos. Vienen con problemas acá, yo le digo, mira, tenés que hacer esto. Si eso dice la Biblia, me dicen, ¿y por qué no lo haces entonces? Una cosa es saber y otra es hacer. Bienaventurado, dice Jesús, si lo hicieres. Muy bien, estimados hermanos, desde el versículo 5 al 9, en el mismo texto grande que hemos visto, podemos observar el segundo aspecto de estos colaboradores, de estos servidores de Dios. Pablo nos enseña que nosotros somos servidores de Dios, que nosotros somos colaboradores de Dios y que los miembros de la iglesia son labranza de Dios. Los miembros de la congregación, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, nos compara a la iglesia como una labranza, como si fuera un terreno, como si fuéramos un terreno donde tenemos que cultivar. Y en segundo lugar, nos compara como un edificio de Dios, como si fuera que tenemos que construir una casa. En realidad, cada uno de nosotros es como una labranza y es como una casa, que vamos edificando hasta el día que nosotros estemos frente a Jesús, para dar cuenta de nuestra vida. Es decir, vamos a leerlo al texto, es desde el 1 Corintios capítulo 3, del versículo 5 al 9. Lo interesante de esto, dice Pablo así, que el servidor, los colaboradores de Dios y los miembros de la iglesia que son labranza de Dios, de edificio de Dios, pero como colaboradores de Dios nosotros, para nuestro conocimiento, no somos nada. Porque Dios es el que da el crecimiento. Yo puedo decir, ¿cómo anda la iglesia? ¿Cómo me he sacrificado? No, Roque, vos sos un colaborador. Dios, dice la Biblia,
Dios es el que da el crecimiento. Miren, leamos este pasaje. Pues dice acá Pablo en 1 Corintios capítulo 3 del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Nosotros somos servidores de acuerdo a la capacidad, la inteligencia y el don que Dios nos ha dado. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, no es nada el que planta, dice Pablo. Ni el que riega, ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. En el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Más aún, Dios dice, les voy a pagar, muchachos. Van a tener una recompensa ustedes. Dice el versículo 8. El 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios, edificio de Dios. He hablado, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Estimados hermanos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en esto? Que cada encargado de la obra, el maestro, el que está a cargo de los jóvenes, el que está allí, todos somos colaboradores de Dios. Cada encargado acá, el encargado de las mujeres, de la música, somos colaboradores de Dios. Estos colaboradores de Dios, hermanos, son muy importantes en la obra. El mismo Señor Jesucristo dijo, no hay un plan B. Mis discípulos son mis colaboradores, mis servidores. En segundo lugar, los hermanos, en general los hermanos somos como una labranza. Mire, la Biblia dice labranza de Dios. Una labranza es como un terreno donde vamos a cultivar. Es como que venimos a la iglesia como un terreno que está, pero ahí hay que ararlo, hay que sembrar, hay que cuidarlo. Nosotros somos como un terreno así, somos una labranza de Dios. Por eso es la necesidad del colaborador, por eso es la necesidad de los maestros. Dice, también edificio de Dios, somos como un edificio, el que es como hacer una casa. Algunos son expertos para el cimiento, otros para el revoque, para levantar las paredes. Dice la Biblia acá, en este texto que acabamos de leer, nos declara la Biblia que somos colaboradores. Además, al ser colaboradores de Dios, en ningún momento las palabras se puede confundir que somos nosotros los jefes. No, somos colaboradores. Dios es el que da el crecimiento. No nos debemos confundir. Pero somos hijos de Dios, colaboramos. Los hijos no son los que manejan la casa, somos nosotros, los padres. Así debe ser. Estimados hermanos, Pablo está preocupadísimo por este tema. En el versículo 5, Pablo dice, si lo puedes poner en la brita, en el versículo 5 Pablo dice, Pablo es algo, y lo reitero esto para que no quede duda. Pablo es algo, Apolo es algo. Pablo se contesta, no. Solamente somos servidores de Dios por medio de los cuales ustedes han creído. En el versículo 7 dice, ¿el que planta es algo? No. ¿El que riega es algo? No. Solamente Dios es el que da el crecimiento. Explícitamente lo dice. Solamente Dios tiene la gloria y la honra. El versículo 9 insiste Pablo diciendo, somos colaboradores de Dios.
En síntesis, nosotros podríamos decir lo siguiente: nosotros somos servidores de Dios para ayudar a los hermanos más débiles. La Biblia dice, ustedes van a ayudar a los hermanos más débiles. Algunos de ustedes tienen capacidades para enseñar, otros para la música, otros pueden hacer estudios. Son mis colaboradores. Es para que ustedes le ayuden al grupo, para que el grupo crezca. Nosotros somos servidores de Dios para ayudar a los hermanos más débiles. Nosotros todos somos servidores de Dios para ayudar a los hermanos conforme al don que Dios nos ha dado. No es algo que nosotros lo hemos elaborado. Dios misericordiosamente nos ha dado ese don para que ayudemos. En tercer lugar, somos colaboradores de Dios. Ninguno de nosotros como colaboradores es más que otro hermano que también es colaborador. Somos colaboradores de Dios. Estimados hermanos, mire, como ejemplo, yo me voy a permitir leer, como ejemplo, Mateo capítulo 20, versículo 20 al 21. Me voy a permitir leer como ejemplo algo que le ha sucedido a Jesús. Es decir, Jesús y sus discípulos podríamos nosotros pensar como que era la primera iglesia, ahí estaba estando la iglesia, era un grupo humano, Jesús era el pastor. Y miren, en este problema de Mateo capítulo 20, Jesús, antes nosotros podemos leer, dice, entonces se acercó la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Ustedes lo leen? ¿Qué es lo que había pasado antes? Jesús, antes de este texto, de este versículo, Jesús les explicó que iba a morir él. Cuando los discípulos escucharon que iba a morir, se desata la ambición de poder. La mamá de los hijos de Zebedeo, que eran estos hermanos que estaban allí, ¿qué es lo que dice? Señor, quiero que cuando esté en tu reino, a uno lo ponga a la derecha, al otro a la izquierda. Ya tengo asegurado, dice la mujer. ¿Y qué dice? Debe haber sufrido Jesús con estos locos. Miren ustedes, Él les dice que estaba por morir y salen peleando. Hermanos, ¿saben qué? Quiero decirles a ustedes y a mí mismo, porque es para todos. Qué difícil es ser hijo de Dios. Si usted se cree grande, mire que no caiga, dice la Biblia. Tengamos cuidado. Entonces, dice cuando el versículo que sigue, el otro poquito que vamos a ver, en Mateo capítulo 20, del 24 al 28, porque después que la mamá de los hijos de Zebedeo le piden que uno lo ponga a la derecha y el otro a la izquierda, ahí estaban todos, estaban los 12. Quiero que ustedes se den cuenta lo que ha pasado en los 8, digamos los 10 que han quedado, porque 2 ya estaban acomodados y los 10. Les salía fuego por la nariz a los otros de bronca, porque ellos también querían un espacio de poder. El versículo 4 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se ha desatado en ese momento la lucha por el poder. Entonces Jesús los llamó. ¿Y qué les dijo? Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas. Los gobernantes se enseñorean y los grandes ejercen poder ejercen. Ya voy a leer de nuevo, hermano, discúlpeme. Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros, le dice Jesús, no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros, ¿qué va a ser el que quiera ser grande? Será vuestro servidor. El que quiera ser grande aquí debe ser el servidor de todos. El que quiera ser el primero, dice Jesús, le dice así, debe ser vuestro siervo.
Acá yo ya no voy a leer más, pero hermanos, ¿saben qué? Jesús, esto que les ha recalcado acá Jesús a los discípulos, no ha hecho carne en ellos. Al último Jesús le ha tenido que lavar los pies, se ha tenido que humillar y esto es lo que quiero decir. Ustedes tienen cerca un siervo. Yo como maestro les voy a lavar los pies para que entiendan que yo soy un siervo, que soy alguien que vengo acá a servirlo. Yo no he venido acá para que me sirvan. Y eso es lo que dice, estimados hermanos, los celos, las contiendas, las disensiones, aparecen en los grupos de trabajo de cualquier iglesia, aparecen en la de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra condición humana está llena de ambiciones pecaminosas, está llena. Nosotros no diferenciamos, debemos orar, debemos pedirle a Dios que nos dé luz, que nos ayude a comprender cada vez más. En tercer lugar, ahora voy a hacerles notar lo siguiente. El tercer aspecto de este grupo de servidores dice en 1 Corintios 3, del 12 al 18, nos explicita acá la palabra de Dios claramente. Pablo nos enseña que la obra, la tarea, el servicio de cada colaborador recibirá una paga. Dios nos va a pagar. Pero antes de pagarnos, Dios a lo que usted ha hecho acá en la obra, se la va a probar por fuego. Es decir, sí, van a tener una paga, pero lo voy a probar con fuego. Y la Biblia vamos a leer ahora para entender bien. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si aquellas cosas que se le ha puesto al fuego y subsisten, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir que, hermanos, como colaboradores nosotros tenemos dos opciones: recibir premio o recibir pérdida. Si bien el mismo, dice el versículo 15, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aún como por fuego. No es que perdemos la salvación por ser malos hijos, por colaborar mal en la iglesia. Nunca la perdemos a la salvación. Somos malos hijos, somos desobedientes, pero dice, nos salvamos así como por fuego, llorando. Dice acá en 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el versículo 16. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Nosotros no tenemos conciencia de que cuando le estamos enseñando a otro hermano, estamos tratando de ayudarlo. No es que nosotros nos queremos hacer los sabiondos y empezamos a hablar cualquier tontera. No, Señor. El consejo bíblico de Dios dice, no olviden ese al que ustedes le están enseñando, en él mora el Espíritu Santo de Dios. Si ustedes le hacen daño, yo les voy a bajar la caña. Dice así textualmente, si alguno destruye el templo de Dios, destruye a algún hermano, yo lo voy a destruir a ese también. Si alguno destruye a algún hermano, yo lo voy a destruir a ese también, dice Dios. Y no vayan a creer que esto es verso. A lo largo de estos más de 60 años que tengo, he visto muchos que Dios los ha hecho a un lado. Algunos los han muerto, otros los han sacado de la obra. Es decir, no es verso, es la palabra de Dios. Estimados hermanos, entonces, la tercera cosa que estamos viendo, después de haber leído, después de habernos preguntado, porque yo mientras leía decía, qué cosa bárbara, qué grande, qué tarea
Debo ser minucioso. Debo ser obediente a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo estoy colaborando con el Señor? Si soy un colaborador, inmediatamente me pregunto, ¿cómo estoy colaborando? ¿Cómo es el trabajo de la sobreedificación que estoy haciendo sobre los hermanos? ¿Qué tipo de productos estoy yo dándole a los hermanos en mis enseñanzas? ¿Estoy usando oro, plata, piedras preciosas para sobreedificar? ¿O estoy usando madera, heno, hojarasca? Porque la hojarasca, la madera, seguro que se quema. Seguro que se quema. Trate de poner piedras preciosas, trate de poner oro. Eso significa que usted lee la Biblia, que se ajusta a lo que la Biblia dice. No diga lo que usted piensa. Diga lo que Dios quiere que enseñe al otro. Ahí está nuestro manual. Repetimos esto porque quizás es lo más trascendente. Somos colaboradores de Dios. Sí, somos colaboradores de Dios. Somos servidores de Dios. Pero no nos pasemos de listo. Porque dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le dice Jesús acá. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Digo como reflexión, estimados hermanos, nos preguntemos cómo es la tarea de colaborador que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que sobreedifico? ¿Yo pongo oro, plata, piedras preciosas cuando sobreedifico? La Priscila tiene una responsabilidad que ni se imagina. Tiene un grupo de niños ahí que Dios le va a demandar lo que ella le da. Porque son un material puro. Un viejo puede decir, bueno, este me está enseñando tonteras, pero el niño le cree. La maestra es la maestra, es la segunda mamá. Nadie se engañe, dice, pongo piedras preciosas o sobreedifico con madera. Queridos hermanos, no nos hagamos los distraídos. Si alguno destruye el templo, porque destruir el templo es destruirlo al hermano, Dios lo va a cobrar. No nos movamos. Fíjense en ustedes, tan solo voy a usar un texto de Romanos, capítulo 16, versículo 3 al 4, para hacerles ver que el colaborador de Dios es un hombre, es una mujer de confianza, de confianza y fiel a Dios, porque si es fiel a Dios, es fiel con los hermanos. Dice acá Romanos, capítulo 16, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores. Dice, saludad. Le está escribiendo Pablo a los romanos. Saludadlo a estos dos, a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo he traído yo a este texto como ejemplo? Porque saben que tanto la Priscila como la Aquila han expuesto su vida por Pablo. Dice Pablo en el versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El colaborador, hermano, debe ser un hombre o una mujer fiel a Dios. No puede ser que en la iglesia sea una cosa y afuera otra. No, tenemos que ser aquí, a donde sea. Además, como familia de Cristo, nosotros debemos ser los más confiables entre nosotros. Este colaborador era un hombre fiel. Me ha llamado la atención y yo quería buscar a dónde estaba este ejemplo. Y según Matthew Henry, no se encuentra el ejemplo explicitado. No se encuentra. Pablo lo dice porque efectivamente él sintió que estos dos hermanos le han salvado la vida, que no sabemos cómo.
pero yo no lo pude encontrar y luego leyendo en un comentarista de Matthew Henry dice que no está explicitado. De todas maneras, habiendo dicho todo esto, hermano, vamos a concluir. Y la conclusión, de alguna manera, es como la síntesis de todo lo que hemos hablado. La primera cosa, hemos visto, en primer lugar, los problemas que se generan, ¿ve? Se generan al trabajar en la iglesia, en la obra de Dios. ¿Qué son celos, contienda, disensión? Y me gustaría que lo lean hasta el hartazgo, ¿qué significan celos? Porque celos tienen muchas acepciones. Por ejemplo, una herramienta, una arma, supongamos una escopeta, un rifle, dice es muy celoso porque se dispara solo. A veces hay que tener mucho cuidado. Se aplica la palabra celo para eso también. Lo que quiero decirles es que esa acepción la he elaborado de acuerdo a lo que dice la Real Academia. Es temer. ¿Qué más dice? Sospechar. Entramos en el temor, en la sospecha del otro que me va a ganar el puesto. Por eso nos peleamos. En segundo lugar, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, les dice en el versículo 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, les ruego, hermanos, que sean de un mismo sentir, que piensen lo mismo. Ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, Dios lo tiene que dominar, tienen que pensar, tienen que ponerse de acuerdo, no tiene que haber peleas. En segundo lugar, hemos visto que nosotros todos somos colaboradores de Dios en la extensión de la Iglesia de Cristo, pero que ninguno de nosotros como colaboradores o supervisores, lo que nosotros queramos decir, digamos, somos más que otro hermano también que es colaborador. No dice que yo soy el colaborador 1, el otro 2. Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Que resulta que ustedes están creyendo que Pablo se ha muerto por ustedes, están locos. Cristo ha muerto por ustedes, dice Pablo. Así que solo Dios, dice la Biblia, solo Dios es el que tiene la gloria, porque Él da el crecimiento. El crecimiento no es que... ¿Cómo tenés que orar, Priscila? Digo porque tenés el grupo más sensible de la historia de la iglesia, son los niños. Para que ninguna palabra que no sea la correcta digas. Nosotros como madre, como padre, también vamos edificando. Por eso nosotros debemos pensar que mi hijo, que mi hija, está viendo cómo es la vida. Está viendo cómo debo proceder para triunfar. Yo como adulto soy el espejo. En mí está mirando. Yo como colaborador de Dios debo tener cuidado. Porque el que da el crecimiento es Dios. La gloria es únicamente del Señor Jesucristo. De Él es la gloria. En tercer lugar, hemos visto que nosotros como colaboradores de Dios recibiremos una paga. Había un hermano que decía, capaz que allá cuando llegamos al cielo, Dios nos da un chalet. Ay, viví, querido hijo. Y a otro capaz que me manda a una casita de madera por vago nomás. Anda ahí, aprende. Eso no es bíblico. Lo que pasa es que les cuento que un hermano decía así. Yo pienso, ¿cómo será cuando estemos allá frente a Dios y diga, bien, buen hijo, has sido fiel vos? Y de ahí no sé qué, cuál es el premio. Aparte de la salvación, aparte de estar con Él, aparte de conversar con Dios y preguntarle cosas. Es decir,
hay que tener cuidado porque en realidad lo que nos advierte Dios es que tengamos cuidado cuando nosotros enseñamos. Y no solo, digamos, en el ámbito de la iglesia, nosotros debemos tener cuidado con nuestros hijos. Ellos están esperando un buen ejemplo de parte de nosotros. Yo más de una oportunidad tengo que pedir perdón a mis hijos. Porque si yo discuto con la nora, ellos no están viendo lo correcto. Ellos lo que quieren es ver a un grupo a dos padres ejemplares. Porque yo quiero ser como ellos. Yo no puedo agarrar y decir, mira lo que has traído como novio, como tu pareja. Pero yo le he enseñado cómo debe ser la pareja. Yo como hombre he podido dar el ejemplo a mi hija para que ella elija un buen marido. El ejemplo lo damos nosotros. Estimados hermanos, ¿saben qué? Yo les ruego a Dios que podamos ser obedientes. Obedientes a su palabra. No tan solo oidores, dice Jesús, sino hacedores. Porque a los discípulos Jesús les dijo, después de haber lavado los pies, si ustedes saben esto, bienaventurados son. Pero son bienaventurados si hacen. ¿No recuerdan ustedes que al final del Sermón del Monte nos compara como si nosotros fuéramos? El que oye es como el que edifica la casa sobre la arena. Cualquier viento, catástrofe. Pero el que oye y edifica su casa y hace lo que yo digo, ha edificado la casa en la roca. Que nada se puede destruir. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar para dar gracias a Dios. Miren, les ruego, hermanos, hagan una oración cortita. Démosle gracias a Dios. Yo puedo orar, pero me gustaría que usted también, dígale a Dios, ayúdame, Señor. Oren 2 de este sector y 2 de este otro.